Los secretos sobre el dinero y las finanzas están ahí. El camino para convertirte en una persona próspera. Todas las respuestas a tus preguntas sobre cómo llegar al dinero están aquí, así que quédate para saber más. Existen varios secretos en torno a la creación de la riqueza. Si le preguntas a la mayoría de expertos en finanzas personales, te dirán que para llegar a ser rico no existe ningún secreto. Trabajar duro, vivir por debajo de tus posibilidades y ahorrar cada céntimo. Sin embargo, los ricos podrían no estar de acuerdo. No hay que avergonzarse de llevar un estilo de vida modesto. Incluso Warren Buffett vive austeramente. Pero si tu objetivo es hacerte rico, te ayudará a conocer estos 7 secretos que las personas ricas no les gusta compartir. Número 1. El sueldo no lo es todo. Es posible ascender en la escalera corporativa solo hasta cierto nivel. En algún momento llegará el límite del potencial de rendimiento. Sin embargo, los ricos saben que para poder aumentar la riqueza, es importante hacer que tu dinero trabaje duro por ti, y no al revés. La mejor forma de hacer esto es generar ingresos pasivos, como los dividendos, el alquiler de inmuebles, los beneficios de una empresa que no requiere una gestión diaria e incluso los derechos de autor de un trabajo creativo o de invenciones. Número 2. Aprovecha el tiempo, no el momento adecuado. Nadie puede predecir las oscilaciones del mercado. El tiempo es más importante para el éxito de la inversión que el momento adecuado, explicó Peter Lazaroff, que administra una cartera de valores de más de $100 millones. La mayoría de la población cree que el momento adecuado de los movimientos del mercado es la clave para enriquecerse a través del mercado de valores. No obstante, los ricos saben que el tiempo y los rendimientos compuestos son los factores más importantes para la creación de riqueza. Aunque podría parecer contradictorio, hacerse rico requiere que los inversores adopten una estrategia de compra y mantener poco atractiva, que sobrelleven las fluctuaciones del mercado y pasen por alto la especulación. Número 3. Anota tus ideas. La diferencia entre tener una idea y anotarla en un papel es a menudo lo que distingue a las personas muy exitosas de la gente común. Y si equiparas el éxito con la riqueza, podría ser el momento de comenzar a anotar tus objetivos, tanto grandes como pequeños, para llegar a ser rico. El 67% de las personas ricas encuestadas anota sus objetivos, mientras que el 81% tiene siempre una lista de tareas que hacer. Si tu objetivo es convertirte en multimillonario, anótalo junto con un plan de acción para lograrlo. Número 4. Entiende la diferencia entre valor y coste. Una persona rica tiene 3 mejores amigos: su abogado, su contable y su asesor. Los ricos suelen utilizar el código civil y fiscal en su beneficio cuando piensan cómo aumentar su riqueza, sobre todo a lo largo de varias generaciones, y no les preocupa gastar dinero en un asesor para obtener estas respuestas. Es normal para la clase media recortar gastos con el fin de ahorrar dinero. Sin embargo, últimamente les faltan resultados. Los ricos miran el valor y no el coste, pero siguen siendo prudentes en sus decisiones. Número 5. Come menos fuera de casa. Las personas que se preocupan por ahorrar dinero suelen sentarse al café diario. Los ricos disfrutan de pequeños lujos, como Starbucks, cada vez que quieren y miran el ahorro desde una perspectiva más amplia. Los ricos gastan un 30% menos en comer fuera de casa, y en su lugar lo ahorran para su jubilación. Y eso, más el coste del café en Starbucks, es lo que con el tiempo separa a los ricos de los demás. Número 6. Sé tu propio jefe. Los empleados trabajan para enriquecer a sus jefes. Si aspiras a ser muy rico, considera iniciar tu propio negocio. Según Forbes, casi la totalidad de las 1.426 personas de su lista de multimillonarios amasó su fortuna a través de un negocio suyo o de un familiar. Muchos trabajadores de clase media piensan que iniciar un negocio es demasiado arriesgado. Los ricos entienden que lo arriesgado es permitir que tu tiempo y tus ganancias sean determinados por un jefe, al que no le importa nada si consigues lo que quieres en la vida. Número 7. Usa el dinero de otras personas. Para la gente común se necesita dinero para ganar dinero. Podría sonar como un viejo cliché que se utiliza para justificar el gasto irracional. Para los ricos es una regla de oro de la riqueza. La clave está en aprovechar el dinero de otras personas para aumentar tu propia riqueza. Negociar el tiempo a cambio de dinero es un juego de perdedores, especialmente cuando la tecnología destruye muchos puestos de trabajo que no requieren de una persona muy cualificada. El uso del dinero de los bancos e inversores y la contratación de personas que trabajan para ti es una fórmula de eficacia comprobada para crear riqueza, para no hablar de las leyes fiscales que en gran medida favorecen a las empresas. Cuenta con el dinero de otras personas para obtener beneficios superiores, aunque está claro que también es más arriesgado que depender de tus propios fondos. Presupuestar los gastos. Muchas personas no saben a dónde van sus ingresos cada mes, lo cual es un grave error. Generar dinero es un esfuerzo que debe mantenerse dándole un destino apropiado a esas ganancias. Los grandes comerciantes dedican mucho de su tiempo a calcular su presupuesto y controlar sus gastos. Establecen un límite y se mantienen dentro de él.
Cuando seas capaz de controlar tus finanzas personales, saber cuánto entra, cuáles son los egresos necesarios, en qué momento realizar ajustes y tomar medidas, estarás dando un paso hacia el mundo de la riqueza económica. Desde hace mucho tiempo es popularmente conocida la fórmula 50-30-20, es decir, destinar 50% de tus ingresos al pago de obligaciones y necesidades, 30% a los deseos o aspiraciones, y 20% al ahorro. Además de ese, existen muchos otros esquemas para cuadrar tu presupuesto. Incluso hay métodos tecnológicos como aplicaciones y programas administrativos que te ayudarán a establecer estas metas. Cualquiera que se ajuste a tu modo de vida es un buen modo de empezar. Lo importante es integrarlo a tu forma de pensar para ir dando pasos más grandes en el mundo de las finanzas. Estudiar y aprender sobre finanzas. En la escuela enseñan muchas cosas, conocimientos necesarios para muchos aspectos de la vida, pero ciertamente ahí no preparan a los jóvenes para convertirse en millonarios. Raramente la formación escolar encamina a los estudiantes a llevar una vida económicamente independiente, más bien les enseñan profesiones o labores que forman parte de un engranaje mayor, en las que es mejor emplearse bajo las órdenes de un patrono que se encargue de la parte económica, para sentir que pueden dedicarse a trabajar en plenitud. Por fortuna, actualmente hay muchas maneras de educarse en herramientas financieras que le permiten saber lo que necesita para poder desarrollar tu profesión u oficio de modo independiente, y así generar riquezas para sí mismo, sin tener que vender tu tiempo y esfuerzos a otros. Hacerse rico no es una lotería, ni una cosa que sucede espontáneamente. Hay que planearlo. La planificación desarrollada con la ayuda del estudio es esencial para enriquecerse. Dependiendo de tus metas, podría ser necesario buscar asesoría financiera. Incluso en ese ámbito es conveniente tener conocimientos financieros para juzgar las recomendaciones de tu asesor y saber si él está actuando siempre a favor de tus planes e intereses. Cambiar de mentalidad y arriesgarse. Existe una mentalidad de pobreza y una mentalidad de riqueza. Sus características son totalmente opuestas, igual que los resultados a los que conducen. La gente pobre tiene ciertos patrones que alejan su vida de la riqueza. Tratan de retener lo poco que ganan creyendo ahorrar, son precavidos en sus gastos, tanto que nunca toman riesgos que podrían beneficiarlos. Consideran que la calidad de vida está en acumular bienes, pero aquellos que nunca generan ganancias como ropa, vehículos, tecnología de moda, entre otras cosas. Los ricos, en cambio, hacen lo contrario, toman riesgos, dejan ir su dinero con inteligencia, es decir, haciendo inversiones que buscan ponerlo a trabajar para su beneficio. Aunque puedan darse lujos, saben vivir con frugalidad, porque tienen objetivos a mayor plazo, se enriquecen porque piensan sobre el dinero, su uso y valor con criterio de inversión y ahorro. Hacer inversiones con tu dinero para multiplicarlo. Este es uno de los grandes secretos de los millonarios. Adquirir dinero con trabajo es bueno. Los grandes empresarios trabajan mucho, incluso más que un empleado promedio, pero el dinero que consiguen con ese esfuerzo lo multiplican para convertirlo en riqueza. Los corredores de bolsa y los inversores en bienes raíces son ejemplo de personas que utilizan su dinero de este modo. Las acciones y los inmuebles rinden más que cualquier otro tipo de inversión. Eso no quiere decir que no haya riesgos, pero precisamente por eso, junto con la recomendación de invertir, también se le sugiere a las personas que aspiran a ser ricos que estudien sobre inversiones y se preparen en el área en la que quieran empezar a invertir. Tomar un riesgo calculado con base en el conocimiento ofrece mayores posibilidades de éxito. Hacer inversión en uno mismo para multiplicarse. Una manera de hacerse rico es invertir en uno mismo. Si piensas que ya llegaste al tope de tu profesión en desarrollo y sueldo, considera volver a estudiar o moverte a otro campo que tenga buenas expectativas. El conocimiento nunca sobra, y la mejor manera de conseguir dinero es no quedarse estancado, sino dar un giro en otra dirección. Los ricos tienen múltiples fuentes de ingreso, provenientes de distintas actividades. Entonces, tener distintos conocimientos que generen varias opciones de trabajo será un modo de igualar esa costumbre. Es importante diversificar los ingresos. Recuerde que tener un solo trabajo y perderlo es un riesgo que cualquiera puede correr, igual que enfermarse demasiado para seguir trabajando. Así que saber hacer varias cosas y trabajar en ellas solo ayudará a evitar estos riesgos. Crear ingresos pasivos. La gente con mucho dinero logra hacerlo con diversas fuentes de ingreso. La mejor manera de ellas es con el ingreso pasivo. Se trata del dinero que se puede generar sin gastar activamente tiempo en él. Un ejemplo son las ganancias por asociaciones de negocios donde usted participó previamente como inversionista. También los vídeos de YouTube con seguidores generan ingresos pasivos por las visitas posteriores. El alquiler de propiedades es otro modo de obtener dinero tiempo después de haber invertido su esfuerzo y ahorros en él. El ingreso pasivo es el que separa a los ricos de los pobres. Los pobres venden su tiempo por dinero. Los ricos saben hacer trabajar el dinero para ellos sin tener que vender su tiempo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. También activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto.